Bien, gracias Señor por este hermoso día, aunque afuera está lloviendo, pero nuestros corazones están iluminados por la palabra del Señor y acá adentro está calentito, así que estamos contentos de poder disfrutar de esta comunión y de este compartir también la palabra del Señor. Como ya bien nos decía nuestro hermano Jonas, estamos en el capítulo 5 del libro de Josué. Ha sido un libro muy interesante, lo hemos leído con una perspectiva más espiritual, una narrativa, una historia real de la vida del pueblo de Israel, pero que tiene múltiples implicaciones en la vida de nosotros los hijos de Dios, porque el trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel, eso nos ayuda a nosotros a saber cómo Dios trata con nosotros hoy también, porque ese mismo Dios que estuvo allí es el mismo Dios que está aquí con nosotros hoy. Lo creemos, ¿verdad? Amén. Amén. Y así dice el Señor entonces que Él nos llevó a su pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida, cumpliendo una promesa a los padres de la nación, Abraham, Isaac y Jacob. Y esta promesa era introducirlos a la tierra prometida. Obviamente nosotros hemos aprendido de que esto que era literal para ellos es un tremendo ejemplo de cómo Dios nos introduce a sus bendiciones en Cristo Jesús. Y cuando Dios nos introduce a sus bendiciones estando en Cristo, nosotros también debemos disfrutar de esas bendiciones y tener una vida gozosa, pero además hemos aprendido con la palabra del Señor y con este relato del libro de Josué que Dios demanda a sus hijos que deben también estar en el contexto de fe y obediencia para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Y el pueblo, este pueblo, que es la segunda generación del pueblo de Israel, ha aprendido por sus padres que fueron desobedientes y estuvieron en el desierto 40 años, han aprendido que obediencia y fe es la clave para disfrutar de las bendiciones de Dios. Y hemos visto cómo Josué ha guiado al pueblo en este proceso de obedecer y confiar en que lo que Dios dice es verdad y disfrutar así de sus bendiciones. Y vimos cómo Josué recibe instrucción de Dios y luego Josué instruye al pueblo y luego el pueblo pone por obra las instrucciones de Dios. Y hemos dicho, ¿cierto?, que aunque parece repetitivo en el relato, es un hecho importante. Dios habla, Josué escucha. Josué habla, el pueblo escucha y pone por obra. Y Dios bendice. Y es así con nosotros, es sencillo. Es sencillo. Tú vas a la palabra, escuchas a Dios, lo asimilas en tu corazón, lo pones por obra y recibes la bendición de Dios. Así de sencillo. Pero cuán difícil es cada día poder someter nuestro corazón rebelde a la voluntad de Dios. Y esa lucha que va a empezar a tener el pueblo de Israel al entrar a las bendiciones de Dios es esa lucha que tenemos nosotros todos los días de someternos a la preciosa palabra de Dios, que sabemos que es verdad, que sabemos que nos lleva a la bendición, pero que en este corazón que todavía lucha con sus pasiones hay este conflicto. Y dice Pablo, ¿cierto?, en Romanos 2:7, este conflicto. Y esas son nuestras luchas. Esa es la lucha del pueblo de Dios. Solo el pueblo de Dios lucha contra el pecado, contra la desobediencia y contra la aparente falta de fe. Nosotros somos un pueblo que lucha, el pueblo que logra entrar en esta lucha para conectarse con las bendiciones de Dios. Es el pueblo que avanza y crece y que conquista las promesas de Dios que ha dejado en su preciosa palabra. El capítulo 5 entonces nos introduce a esta historia. Ya estamos como, no sé si ustedes, pero yo ansioso de entrar en la guerra, ¿no? Porque ha habido mucha preparación, pero es así de necesario.
que Dios nos prepare y prepare nuestros corazones para entrar en esta batalla contra nuestro propio pecado, contra nuestras pasiones, contra el mundo y contra el enemigo que quiere impedir que nosotros podamos tener la vida abundante que Dios ha prometido en Cristo Jesús. Josué 5, desde el versículo 1 al 9, y vamos a estar mirando allí los primeros 9 versículos de este capítulo que hablan acerca de ya como última preparación, últimos preparativos para entrar en la guerra. Y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazme cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar a la segunda vez a los hijos de Israel. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por exponernos a ella. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro entender, pero especialmente para que nos ayude a poner en cada una de nuestras situaciones, Señor, tu palabra, para que pueda guiarnos y ayudarnos a entender y poner por obra tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, escuché hace poco un relato de que una persona se molestó porque pensó que el sermón estaba hecho para ella y no quiso volver a la iglesia porque dijo: el pastor me predicó a mí y me mostró todo mi pecado. Entonces, yo me excuso anticipadamente de que no soy yo el que está predicándole a sus corazones, yo estoy predicando a sus oídos, pero el Espíritu Santo va a hacer la obra. Así que si algo ocurre en su corazón y algún dolor surge, remítaselo al Señor, porque yo solo predico a sus oídos, ¿no? El Señor hace el resto. Bien, capítulo 5, versículo 1. Dios puso en el corazón de los enemigos de Dios temor hasta desfallecer. Dice el texto que cuando los enemigos del pueblo de Israel escucharon, desfalleció su corazón. No hubo más aliento en ellos, así que su espíritu como que se retiró de ellos. Se sintieron como morir. Esa es la expresión, no hubo más aliento en ellos. Y delante de los hijos de Israel. No se olviden que este grupo de israelitas no era pequeño, eran cerca de 2 millones, quizás algunos dicen un poquito más, pero cerca de 2 millones de personas que se acamparon a pocos kilómetros de la ciudad de Jericó. Y Jericó tenía una muralla enorme y la gente que vivía en la muralla podía ver en el horizonte estos 2 millones de personas acampando allí y esperando que los atacaran. Y ellos sentían su corazón, dice, que desfallecía y su espíritu alejándose de su vida. Es decir, que aun cuando ellos estaban en esa ciudad amurallada, que era una muralla enorme porque gente vivía ahí, ¿no? Como Rahab y la familia, aún estando allí ellos sabían que estaban derrotados. Ellos sabían que ese pueblo los iba a conquistar. No sabían cómo, pero sabían que iba a ocurrir. Y por eso su corazón estaba desfallecido y su espíritu estaba como alejándose de él. Esto era algo que no era obra de los israelitas, ¿no? Sino que era obra de Dios mismo. Dios puso en el corazón de los enemigos temor del pueblo. Era Dios preparando el escenario para que el pueblo pudiera conquistar esta tierra prometida. Y pienso que muchas veces nosotros tenemos una mala visión de lo que significa como creyentes vivir en este mundo. Y quizás es la experiencia de muchos de vivir con temor por ser creyente. Y uno dice, no, ¿cómo voy a tener con temor? Pero a veces Dios, no sé si le ha pasado, y si se identifican, usted dice amén en su corazón, ¿no? Dice, no sé si le ha pasado, pero alguna vez
ha estado, no sé, esperando atención médica o en la fila del banco o en algún lugar y se acerca a alguien y ni siquiera tú comienzas la conversación y le hablan. O alguien, nosotros que vivimos en zona rural, a veces llevamos a personas en el vehículo por necesidades y todo eso, y uno tiene esa costumbre. Y le habla a la persona y entra en conversación, porque los chilenos somos así, no podemos estar callados con una persona al lado. Entonces le habla. Y el Espíritu Santo empieza a decir, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. ¿Y no le ha pasado que por alguna razón usted se reprime? ¿Le habla de cualquier cosa menos del Evangelio? Siente como que si le va a hablar del Evangelio, algo va a ocurrir. No sé, la persona va a sacar un arma o no sé, o algo va a ocurrir, van a llegar un grupo de personas y lo van a golpear. No es así, pero ¿sientes eso? ¿Algo de temor? ¿Algo de intranquilidad y te reprime? ¿No le ha pasado? A nadie. ¿Solo a mí? A veces tenemos esta como actitud temerosa sin saber de dónde viene. ¿Sí? Estuve visitando a Sebastián en el hospital por varios días. Y las personas sienten temor ante personas que ejercen autoridad. Ya desde el portero hasta el médico. Y las personas se sienten atemorizadas cuando estas personas ejercen autoridad y actúan de una manera como que se achican, ¿no? ¿Has visto eso? Como ha llegado a la ventanilla de atención y como que sientes que le estás pidiendo un favor a la persona, que como que te atienda. Es una condición del corazón, es un asunto de espiritual en el fondo. Pero Dios dice que los hijos de Dios debemos vivir sin temor en un mundo que ejerce temor, en medio de personas que quieren dominar a otras personas, en medio de circunstancias que pueden acarrear temor a tu vida. Y la Biblia nos dice que nosotros estamos libres de temor y que debemos ejercer con valor esa realidad que Cristo ha logrado por nosotros. Es una verdad que sobrepasa nuestra comprensión o nuestra experiencia. Porque la Biblia dice, en varios pasajes, el Señor dice, yo confiad, yo ¿qué cosa? He vencido al mundo. Confiad, yo estoy con vosotros todos los días. Confiad porque yo he vencido a su mayor enemigo, Satanás. Confiad porque yo he vencido a la muerte. Lo leímos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Confiad porque yo soy el que soy. Y Pablo dice en Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros. Entonces, ¿quiénes deberíamos ser las personas más valientes? Las personas más arriesgadas, las personas con más valor en este mundo, en el día de hoy. ¿Quiénes serían? Los hijos de Dios. ¿No tenemos el respaldo de un Dios todopoderoso? Que como dice el texto, hizo secar un río para que 2 millones de personas pasaran a poseer una tierra. Los enemigos tuvieron temor, porque de oídas sabían de este Dios. Y nosotros que conocemos a este Dios, debemos vivir no con temor, sino con valor en medio de este mundo. Esa es la verdad que nos hace libres del temor. Y por eso el Señor nos recuerda quién es Él constantemente, y nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, debe recordar constantemente quién es nuestro Señor. Ya lo veíamos la semana pasada. No debemos olvidarnos de quién es nuestro Señor y ser agradecidos todo el tiempo, ¿sí? Aunque no predicamos de Josué la semana pasada, predicamos de la gratitud. Pero es una forma de entender cómo alimentas el valor de vivir como hijo de Dios en un mundo hostil, centrándote en el Dios Todopoderoso que te hizo su hijo. La advertencia entonces es, después de entender esta verdad profunda, que Cristo ha prometido que está al tanto de todas nuestras necesidades. No os afanéis, pues dice el Señor en Mateo 6,
o por qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. El afán es la ansiedad hacia adelante, ¿sí? La depresión es la tristeza de lo que ocurrió. El afán es el temor de lo que puede ocurrir, ¿sí? Voy a hablar como consejero. Y es eso lo que normalmente tenemos que identificar, qué tipo de temor hay en nuestro corazón. Y una vez que lo identificamos, podemos trabajar con las herramientas que Dios nos da. Nosotros vamos a nuestro gran consejero, admirable consejero, para poder entender quiénes somos. Si alguien le pregunta, ¿usted está yendo a un especialista? Sí. ¿Para su necesidad espiritual, emocional? Sí. ¿Me puede dar el dato? Sí. Aquí está, es el Señor Jesucristo, nuestro admirable consejero. Él es nuestro especialista. Y nosotros debemos aprender a usar los medios que Dios nos ha dado para eso. Entonces, el temor, aquí Jesús dice, la ansiedad es un tipo de temor que puede venir al corazón porque no sabes lo que va a ocurrir mañana. Y el Señor dice, no os afanéis, así que no entres en el estado ansioso de temer de lo que pueda ocurrir mañana. Dice, porque ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? ¿Por qué no debemos afanarnos ni ponernos ansiosos? Porque conocemos a nuestro Dios. Los gentiles buscan todas estas cosas. El mundo está en ese contexto de temor, de ansiedad, de preocupación, de depresión por lo que ocurrió, de entrar en amargura, en desesperación, porque algo no fue como quiso que fuese. Pero vuestro Padre Celestial, dice el Señor, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los hijos de Dios hemos sido librados del temor, solo que debemos ejercer ese poder que Dios nos ha dado para vencer los temores en nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Como el pueblo. Nos enfocamos en el Dios Todopoderoso. Él está por nosotros y ¿quién contra nosotros? Y por eso los que deben temer al pueblo de Dios y al Dios de su pueblo, son los que están afuera. Ellos están perdidos. Ellos van al infierno si no se arrepienten. El Señor dice, no es que uno sufrió acá y otro allá y que tú vas a sufrir. Todos vamos a sufrir. Pero el Señor dice, no, lo importante es que nosotros, los que somos hijos de Dios, nos hemos arrepentido para no sufrir el dolor de la muerte eterna y la condenación. Dios nos ha librado de ello por medio de Cristo. Así que si alguien anda temeroso en el mundo, no somos los hijos de Dios. La certeza es que el temor es una sensación que paraliza, que te impide avanzar, que te hace sentir desprotegido o como viviendo en la incertidumbre, el temor es algo que debemos trabajar continuamente en el corazón. Y Dios dice que hay herramientas poderosas para eso. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Armas poderosas en Dios para derribar fortaleza. Bien, no me voy a tener mucho ahí porque sé que es un tema largo y algún día lo podemos enfrentar y conversar un poco más sobre eso, pero el temor infundido por Dios en el corazón de los enemigos del pueblo es una muestra de su poder. Él puede tocar el corazón de las personas que no son hijos de Dios para que los hijos de Dios puedan avanzar hacia sus propósitos. Así que, por lo que decía nuestra hermana Ruth, oramos para que Dios libere toda circunstancia y podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, proclamar el Evangelio en un lugar público como el parque. Y si no es así, sin temor, vamos a cualquier otro lugar y lo hacemos. Amén. Amén. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Que llueva. Que llueva. Sí. Oramos por eso también, porque si Dios secó el río Jordán, puede secar las nubes también. Amén. Josué 5, 2 y 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, y aquí de nuevo instrucción de Dios al pueblo: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y aquí algunos discutían sobre si eran cuchillos, espadas o pedernales, lo que sea, pero era algo afilado. Era un instrumento afilado.
Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Nos introduce aquí al tema central del pasaje, la circuncisión del pueblo. Y este es el tema de todos los versículos que hoy día vamos a tratar, del versículo 2 en adelante hasta el 9, nos habla acerca de este evento en la vida de esta segunda generación del pueblo. Cruzando el Jordán, ellos se detienen en el lugar allí de Gilgal, y luego Dios le dice a Josué: deben circuncidar a esta generación. El mandato entonces es algo que Josué está continuamente recibiendo de Dios, instrucciones precisas, como debes hacer esto y debes hacerlo así. Y en obediencia, Josué hace esto, manda a hacerse estos cuchillos afilados para circuncidar a el pueblo. Obviamente había toda una forma, ¿no? No la vamos a detallar hoy, ¿no? Había toda una forma de cómo se hacía, cómo era la mecánica y la forma en que hacerlo. Y está en el Antiguo Testamento, en la ley, porque era parte de la relación que el pueblo tenía que tener con Dios. Y ya había ocurrido antes en la generación que salió del pueblo de Egipto. Pero antes de eso había ocurrido en los padres de Israel. Abraham, Isaac y Jacob. Dios los mandó a circuncidarse. Y hay todo un contexto sobre eso. Y lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, el contexto, no la forma. Usted puede leer sobre la forma después, ¿no? Si quiere saber más detalle. Bueno, no era suficiente con ser el pueblo de Dios, necesitaban afirmar su identidad. Y una de las formas de afirmar su identidad era a través de esta circuncisión. Y la circuncisión era una pequeña como cirugía en el cuerpo de los hombres, varones, sobre los 20 años. Y eran los hombres que en ese momento estaban aptos para la guerra. Guarden ese detalle allí en su mente. Estaban aptos para la guerra. Todos ellos estaban aptos para la guerra y Dios le mandó a ellos: tienen que circuncidar, les dice a Josué. La circuncisión había sido entonces establecida hace muchos años atrás a través de Abraham, Isaac y Jacob como parte del pacto, como para que Abraham fue llamado siendo incircunciso y luego Dios reafirmó su llamado a través de la promesa. Y para que la promesa fuera algo firme, entonces Dios manda a Abraham a circuncidarse y a circuncidar su hijo Isaac en ese momento. La circuncisión tiene un contexto bien amplio, pero primero tiene que ver con esta verdad de que Dios hace este acto de circuncidar el prepucio del cuerpo del varón para mostrar su identificación con él. Eso es lo primero, es como una marca de identidad. Y lo hace para ratificar su pacto y que aquellos que son circuncidados puedan decir: yo soy de Dios. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el antiguo tiempo, y aquí la conexión con lo que vamos a ver más adelante, en el antiguo tiempo había esto que llamamos la esclavitud. Pero en el tiempo de la Biblia habían distintos tipos de esclavitud, muchas formas. No solo la que conocemos en los tiempos de la historia moderna, de que la esclavitud era como muy represiva y muy violenta, ¿no? Pero en el tiempo de los pueblos de la Biblia, la esclavitud tenía varias formas. Una de ellas, y voy a explicar esto porque está conectado con la circuncisión, una de ellas era que una familia, por ejemplo, o un padre de familia, se ponía al servicio de otro para pagar una deuda o para recibir algo, para acceder a algo. Entonces se ponía al servicio de alguien, se sometía a otro. Y eso era una forma de esclavitud. Perdía su derecho en un sentido, pero estaba normado, obviamente. Era una esclavitud no de violencia ni nada, sino que la persona se sometía con toda su familia
a otra persona, como un servidumbre, y se llamaba un tipo de esclavitud. Cuando acordaban el tiempo de ese servicio, terminaba y la persona se decía, ya he pagado mi deuda y puedo ser libre. Pero había una cláusula que si la persona que había estado bajo servidumbre de ese señor, de ese amo, por este tiempo, y terminaba su periodo de esclavitud o de servicio, la persona podía decidir quedarse en esa condición. Y cuando eso ocurría, entonces había toda una forma, como no había notarios y cosas así, ¿no? Entonces había toda una forma y lo más común era que la persona iba ante los principales de la ciudad, que eran los ancianos en ese entonces, y le horadaban la oreja. Le hacían una perforación en la oreja y le ponían algo. No sé, no están seguros de qué era, pero era como una argolla o algo que hacía ver que la persona voluntariamente se había puesto en esclavitud para toda la vida de él y de esa generación de la familia. Y eso mostraba como su señal de que él voluntariamente lo había hecho. Y era toda una forma ahí legal en ese entonces. Cuando Dios manda al pueblo a circuncidarse, lo más probable es que el pueblo de Israel tenía esta idea. Dios había formado a su pueblo, lo había hecho suyo como propiedad, y una forma de demostrar al corazón del pueblo y a los demás también era circuncidarse. No le horadó la oreja porque eso era un contexto humano, y entonces Dios hace esto de la circuncisión. Y lo hace para mostrar que aquellos que están bajo su gobierno son también su propiedad. Y ellos lo reconocen así y se someten a esa verdad. Y esta generación necesita esa como comprensión vívida de que son propiedad de Dios y que al ser propiedad de Dios ellos se someten a ese Dios de manera voluntaria y gozosa y disfrutan de ese beneficio. Dios dice, el Señor Jesucristo dice, no podéis servir a dos señores. O amarás a uno y odiarás a otro. Entonces la Biblia nos introduce en este concepto de la circuncisión de manera también espiritual y relacional con Dios para decirnos de que nosotros hemos sido comprados por precio por Cristo, ¿verdad? En la cruz. Él nos compró, se llama redención, nos compró con su sangre, nos hizo suyo, nos selló con el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Somos suyos, su propiedad, y estamos seguros en Él, pero necesitamos una señal del pacto, de la gracia. Y esa señal, dice, es la circuncisión hoy en día, no del prepucio, sino que de nuestro corazón, circuncidados en nuestro corazón. Entonces, que cuando nos pasan el escáner espiritual, en nuestro corazón hay una marca, hay una señal que nos dice que somos su propiedad. Y cuando llegamos al cielo, el Señor dice que estamos inscritos allí como parte de su propiedad y que nos tiene un nombre a cada uno que tiene que ver con que somos su propiedad. Hay una conexión allí muy grande, es como una cadenita que se conecta hasta la eternidad con nosotros y con lo que Dios ha hecho. Entonces, la circuncisión es una señal de pertenencia, de relación, de compromiso, de consagración, de que somos propiedad de Dios. El pueblo estaba en este contexto. Debían circuncidar. Sabían que era pueblo de Dios, pero necesitaban esta como señal de identidad, como el carnet, ¿no? de identidad. Dice, ¿usted es chileno? Sí. ¿Cómo sé? Bueno, y uno saca su carnet de identidad. Lo mismo pasaba aquí. Bueno, no andaba mostrando eso, pero sabías que eras hijo de Dios, porque había algo, una señal en tu cuerpo. La causa de la circuncisión en este contexto era que era una nueva generación, y aquí capítulo 5, versículos 4 y 5 dice, esta es la causa por la cual Josué
los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, pero por el camino después que salió de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Esa generación, la primera generación, estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Entonces esta nueva generación, esta segunda generación de israelitas, no estaba circuncidado y necesitaban circuncidarse. Porque era un proceso necesario para poder acceder a las bendiciones de Dios en la tierra prometida. Para poder pelear en el nombre del Señor. Para poder ver la bondad de Dios sobre su vida, era necesario la circuncisión. Es necesario para esta nueva generación, como es necesario para nosotros, que estemos seguros de que somos propiedad de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos propiedad de Dios? Bueno, en el Nuevo Testamento se habla mucho acerca de la circuncisión también, como una señal de la justificación por la fe que Abraham alcanzó en Dios. Como dice Romanos 4:11. Yo recibí la circuncisión, dice Pablo, de Abraham, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, Dios alcanzó a Abraham siendo incircunciso, pero luego lo circuncidó para reafirmar su fe y su confianza en Dios. Luego dice, citando a Deuteronomio, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Entonces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se entendía que la circuncisión física tenía un contexto espiritual y relacional. No solo era un rito como religioso, como hoy día se practican, algunas culturas practican la circuncisión, pero de una manera religiosa. Aquí Dios lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es una señal espiritual de relación con Dios. Porque dice Deuteronomio a esta generación, circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Cuando dice endurecer la cerviz, ¿qué quiere decir? Esta es la cerviz en el Antiguo Testamento, el cuello. Y cuando endureces la cerviz es como los niños, ¿no? Porque ustedes no, pero los niños a veces se enojan y se ponen orgullosos y dicen, no quiero. Y endurecer la cerviz es no inclinarse. Entonces, eso es como desobediencia. Claro, nosotros lo vemos en los hijos, los adultos no hacemos eso, ¿no? Pero eso es endurecer la cerviz. Si usted lo lee en la Biblia, se va a acordar de eso. El cuello rígido, no quieres inclinarte, no quieres decir, sí Señor, tienes razón. Eso, duro de cerviz, ¿no? Entonces cuando Dios habla en su palabra, dice, sí, eso es para el hermano tanto. Y el Señor dice, no es para ti. No, creo, no. Sí, Señor. ¿Sí? Inclinas tu cerviz, ¿no? Pero una señal de obediencia, de nuevo, porque esto está muy conectado con el mensaje de Josué, una señal de obediencia es que circuncidas tu corazón y tienes una actitud humilde delante de Dios, porque reconoce qué cosa, eres el Señor, yo soy su propiedad. Por lo tanto, cuando el Señor habla, ¿qué hace el siervo? Sí, Señor, inclina su cerviz. Y cuando la cerviz del siervo está rígida, es dura, es porque hay rebelión en el corazón y debe recordar que hay una marca en su vida que lo hace propiedad de Él. Tú y yo somos hijos de Dios, somos propiedad de Dios por medio del pago precioso de Cristo en nosotros. Él circuncidó tu corazón. Dice en Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Se fija cómo la circuncisión está conectada con verdades espirituales profundas. Y Dios le dice al pueblo,
la circuncisión física tiene una enseñanza profunda para todo el pueblo, que Dios quiere que reconozcan que tú eres su propiedad y que Él es tu Señor. En este sentido, entonces, la circuncisión manifiesta un importante aspecto de la consagración a Dios en obediencia y fe. Entonces, ¿debemos circuncidarnos hoy? Físicamente no, pero espiritualmente debemos recordar que ya hemos sido circuncidados en nuestro corazón. ¿Y por qué debemos recordar eso? Para no olvidar que hay un Señor y que no eres tú. Y que hay un dueño de tu vida y ese no eres tú. Y que hay uno que está debajo de ese Señor y ese sí soy yo. Y que con humildad y con respeto y amor me someto a este Señor que ha dado muestras de ¿qué? De que es un Dios todopoderoso, de que es un Dios grande, pero que también es un Dios lleno de amor y misericordia. ¿Y quién no quiere someterse a un amo así? No puedes servir a dos señores, dice el Señor Jesucristo. O me amas a mí, dice el Señor, o no me amas. Porque puedes que tengas estos rivales en tu corazón, estos amantes que vienen para querer seducir tu corazón. Y aun cuando sabes esta verdad, muchas veces tu corazón se desliza hacia otros amores y Dios quiere que tú seas no duro de servir cuando Él te amonesta sobre esos ídolos del corazón y puedas someterte a Él como tu Señor. ¿Para qué? Para que vivas, dice el Señor. Para que tu alma se conecte con la voluntad de Dios y vivas una vida abundante en Cristo Jesús. Esta es la señal de la circuncisión. Es la circuncisión del corazón lo que aquí vamos a poner mayor énfasis, porque nosotros no somos israelitas, no somos de la descendencia del pueblo de Israel, por lo tanto no nos circuncidamos como un rito espiritual. Y esto es muy interesante, si usted se encuentra en algún momento de su vida con una persona que dice que cree en esto de ser mesiánico en el día de hoy, hay muchos que están en ese contexto, ¿no? Que se visten y que practican algunos ritos judíos como algunas fiestas, o que en sus iglesias hay la menoná y la bandera judía y todo eso. Pregúntele si se ha circuncidado, porque la Biblia dice que si no guardas toda la ley no eres judío. Entonces a lo mejor le falta esa parte. Yo no soy judío. Así que la Biblia habla de la circuncisión física en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, porque Dios trata con el pueblo de Israel, pero también de una circuncisión más amplia y que tiene que ver con una conexión espiritual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquí hay un pasaje muy interesante, Jeremías 4:4. Dice Jeremías, y leímos del 3, ¿no? Con nuestro hermano Luciano, del versículo 1 al 4 de Jeremías 4. Y lo puede leer en su casa después, es muy interesante. Pero lo que quiere decir Jeremías al pueblo, están en otro contexto. Jeremías viene como profeta para demandar obediencia del pueblo. Y dice Jeremías, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien apague a causa de la maldad de vuestras obras. Circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. Y antes de eso dice, arad la tierra para que no hayan espinos. Lo que está diciendo aquí es otra conexión espiritual muy grande. Lo que está diciendo aquí el texto es que la circuncisión es que Dios extirpa algo del cuerpo del varón que molesta su productividad. Ya, después pregúntenme en privado qué significa eso, pero lo que está diciendo aquí en Jeremías 4, del 1 al 4, es que hay estorbos para que nosotros nos relacionemos bien con Dios y con sus bendiciones. Y Él dice, ara la tierra para que quites los espinos, circuncida tu corazón para que quites esta carne que molesta mi relación contigo.
Y es lo que dice el Nuevo Testamento. Dice, despójate de las pasiones carnales que combaten en tu cuerpo para que luego puedas vestirte de la justicia y las virtudes de Cristo. Debe haber un proceso de despojarse y de vestirse. De despojarse para poder someterse gratamente al Señor. Debes quitar cosas en tu corazón, en tu vida. No sé cuáles. El Señor va a tratar contigo. Cosas que debes dejar, que debes quitar. Debes arrancar eso. Ese prepucio, esa carne que molesta para que puedas acceder a la bendición de Dios. ¿Quieres todo? Quieres lo bueno del mundo y lo bueno de Dios. Y estás tratando de abrazarlo todo. Y Dios dice, debes soltar algo. Debes soltar para abrazar con las dos manos la bendición de Dios. Debes dejar cosas. Y eso es lo que la Biblia nos dice, que es nuestra lucha en el día de hoy. Hoy día estamos en ese proceso de despojarnos de aquellas cosas que estorban nuestra relación con Dios. Y cuando habla de circuncisión, habla de ese contexto. Algo debe ser extirpado de la vida del pueblo para que pueda haber bendición. Y los últimos capítulos nos hablan de eso, los últimos versículos, nos hablan de eso, 5 en adelante, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz. Estaban circuncidados, no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová los juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová juró a sus padres, que no les daría tierra que fluyera leche y miel. Y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Fíjate, esto aquí para mí es como, no sé cómo, me sacaron el reloj, así que estoy perdido con el tiempo. Pero fíjese lo que dice. Habían unos que salieron de Egipto. ¿Eran hijos de Dios? Sí. Habían sido circuncidados como señal. ¿Pero dónde fueron a dar? ¿A la tierra prometida? No. ¿Por qué? Porque aún siendo hijos de Dios, fueron duros de servir. Estaban circuncidados, pero fueron desobedientes. ¿Y qué les pasó? No pudieron entrar a la bendición de la tierra prometida. Esta nueva generación, ¿qué estamos viendo? ¿Son obedientes o no? Sí. Aún no están circuncidados y son obedientes. Y como señal, los circuncidan. Se fija que la circuncisión es una señal, no es que si te circuncidas eres israelita. No es que si te circuncidas eres hijo de Dios, no. Es señal de que eres, ¿sí? Es señal de que eres. Ya eres comprado por precio. Pero ¿qué ocurre? Hay hijos de Dios desobedientes y Dios trata con ellos. Y Primera de Corintios dice, algunos duermen. Es decir que algunos no son rescatados de este mundo para que no embarren más el evangelio del Señor. Y los quita el Señor. Son hijos de Dios, pero Dios los quita muchas veces. Y en otros casos el Señor trata con ellos con juicio. Pero los que reconocemos esto, Dios es el Señor, yo soy su siervo, le debo obediencia a Él y confianza. Como hijo obediente, Dios me va a bendecir, me va a entrar a su bendición. Bueno, la señal de fidelidad al Señor es visible para Dios y para nosotros, y para los demás también, a través de nuestro testimonio de fe y obediencia, creciente, perseverante y victorioso. Hay personas que dicen, ¿por qué algunos creyentes crecen y otros no? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué algunos crecen y otros no? Porque algunos han aprendido sumisión y obediencia y confianza en la palabra de Dios. Y han puesto su confianza hasta límites donde la razón o el racionalismo humano lo ve como locura. Y han confiado en el Señor. Bueno, avanzo y termino con el último
punto aquí. Dios dice al pueblo, versículo 8 y 9, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio. Cuando circuncida, quitan el prepucio, una porción de carne, pero dice que ha quitado el oprobio. O sea, esa porción, y la historia dice que cuando se hacían este rito de la circuncisión, esa porción de carne que sacaban del cuerpo del varón era enterrado, como símbolo de que esa porción de su vida moría. Y es lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. ¿Ya eres hijo de Dios? Romanos capítulo 6, versículo 11, consideraos vosotros como muertos para el mundo y vivos para Dios. ¿Qué cosa el Señor quiere que nosotros quitemos de nuestra vida y la enterremos para que no estorbe nuestra relación con Dios y nuestra bendición de Dios? Dios quiere bendecir a sus hijos, pero necesitamos quitar aquellas cosas que estorban nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Dios ya nos ha hecho sus hijos, pero hay estorbos para recibir bendición. Y hermanos, como iglesia, debemos también orar. Nosotros queremos impactar esta comunidad que nos rodea. Somos una manada pequeña. El Señor dice, no temas, manada pequeña. A Dios le ha placido daros el reino. Así que no mires número. Mira el poder de Dios en tu propia vida. Y aunque seamos pocos, el Señor puede hacer milagros, grandes cosas en este lugar que llamamos Villa Los Ríos. Pero, y aquí el pero de Dios, no el mío, quita de ti aquellas cosas que estorban. Y hermanos, como iglesia también debemos confesar pecado o desobediencia o aquellas cosas que han impedido que nuestra vida como iglesia impacte la vida de nuestros vecinos. Como uno de los líderes de esta congregación, también debo reconocer que he pecado, quizás dañado la vida de otros. La Biblia dice que pecamos sin darnos cuenta a veces, en palabra, en omisión, en acciones. A veces nuestra propia cara quizás da una señal equívoca y debemos estar conscientes de que ofendemos y dañamos muchas veces sin saberlo. Otras veces conscientemente, u otras veces la persona se ofende y tú no te das cuenta, y debes estar atento de que esas cosas pueden ser un estorbo para nosotros como iglesia. Y debemos hacer pedirle al Señor, como David en el Salmo 19, versículo 12, Señor, muéstrame los errores que me son ocultos. Porque muchas veces en mi afán de servir he ofendido a otros. En mi celo por Dios, como decía Pablo, hasta he asesinado la honra de alguien. Y el Señor me ayude para poder... Pídele a Dios que te recuerde o que te muestre a quién debes pedirle perdón o disculparte o ir y hablar con alguien. Yo no tengo tanta historia con nuestros vecinos, algunas tengo, ¿no? Porque he sembrado durante estos últimos 5 años, aquí me conocen algunos, pero aquí hay muchos que viven 30 años acá y tienen más historia. Que el Señor nos ayude para poder recordar y sanar quizás relaciones que necesitamos limpiar. Cosas que necesitamos extirpar de nuestra experiencia relacional entre nosotros incluso. Que Dios nos ayude para sanar. Porque dice el pueblo, dice el texto, se quedaron aquí en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Que el Señor nos ayude para entrar en un momento como iglesia de introspección, de evaluarnos, de orar al Dios y decir, Señor, ayúdame porque no sé si he ofendido a alguien de mis hermanos. Sánanos, Señor. Sánanos. Y luego dice, y Jehová dice,
Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Gilgal significa es como círculo, como algo que está cerrado, que se ha hecho, como completo. El Señor hace eso en la vida de sus hijos. Y espero en el Señor y oro a Dios que si he ofendido a alguien, el Señor me muestre a quién para poder ir y pedirle perdón y reconciliar mi relación. Yo espero eso de ustedes también. El Señor obre en la vida de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Vayamos a Dios y le pidamos, Señor, qué cosas se han estorbado mi relación contigo y con mi iglesia. Y cómo puedo yo impactar este lugar donde tú me has puesto para poder ser de bendición a otros. Queremos alcanzar a los perdidos, pero Dios dice, limpia el prepucio de tu corazón. Quita aquellas cosas que estorban mi relación contigo, para que los hombres teman de Dios allá afuera. Y que cuando nosotros vayamos a tocar una puerta o hablar con un vecino, no haya ese estorbo delante del mensaje precioso del Evangelio. Padre amado, gracias por tu palabra. Obra en nosotros como iglesia y en nosotros como tus hijos para estar continuamente trabajando en nuestro corazón. Señor, que tu palabra, tu Espíritu Santo, administre a nosotros para quitar de nuestra vida todo aquello que estorba y seamos humildes en obediencia a tu palabra, reconociendo, Señor, con temor delante de ti, que tú eres nuestro Señor y que a ti queremos servir, pero queremos también ser sanados. Líbranos, Señor, de los errores, de los pecados ocultos, de aquellas cosas, Señor, que nos estorban nuestro servicio y que seamos sal y luz en este mundo. Columna y baluarte de la verdad en este lugar y que tu evangelio pueda correr libremente donde tú nos permitas que podamos proclamar. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo. Amén. Amén.